Hola a todos. Por favor, no olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio. Suscríbanse al canal y abran la campana de notificación. En el pasillo frío del hospital, Sinem estaba de pie junto a la cama de Mukadder. ¿Valió la pena toda esta tentación, todo este dolor, destinado? Dijo, con la voz temblando de ira. Deja que todos vengan tras ti. Querías tener la última palabra, incluso atormentaste al pequeño Min. Pero todavía no quiero tu maldad. Despierta, abraza a tus hijos, nietos, dijo, mientras se le llenaban los ojos. Sinem, cuando regresó a la mansión, Metin se le acercó y le dijo: «Vamos, prepárate, vamos a la boda», dijo. Sinem dijo: «¿Por qué tienes tanta prisa?» «Ya estamos casados», dijo, sorprendida. Metin dijo: «Esta no es nuestra boda, Esla se va a casar con Engin», sonriendo. Sinem dijo: «¿Es así de rápido?», dijo, con la duda creciendo dentro de él. «Vamos, no te preocupes, incluso tengo tu atuendo, vámonos», dijo Metin, con una actitud persistente. Dagger estaba sentado en el mirador de la mansión, esperando a Cemil. Cuando sonó el teléfono, pensó que era su hermano. «Esla, Daga, ¿serás testigo de mi boda?», dijo, emocionado. La Daga dijo: «¿Cuándo te casas?», preguntó, sorprendido. «Esla hoy, con la boda relámpago», dijo, un poco agitado. «Engin debe haberse impacientado», dijo Dagger, riendo. Vino Cemil, puñal. «Hermano, ¿por qué no me dijiste? ¿A dónde fuiste?». Preguntó, ansioso. «Fui a la tumba de mi padre, estaba preocupado», dijo Jamil, con voz cansada. «Daga, ¿estás enojado conmigo por el problema de la carta?», dijo, con los ojos llenos. Cemil dijo: «No estoy enojado contigo, Gulum, pero esa mujer no nos beneficiará, no hagas una entrevista». «Daga, ¿por qué eres tan reactivo, que me estás ocultando?», dijo, para sí mismo. Cian llamó: «Esla y Engin se van a casar, quieren que seas testigo», dijo. Daga dijo: «Esla dijo, está bien, me prepararé», pero la ira de Cemil lo estaba molestando. Cuando estaban solos, Cemil dijo: «Si supieras por qué tu madre nos dejó, le escupirías en la cara, desde adentro». Todos se reunieron en la dirección de población. Se iba a celebrar la boda de Engin y Esla. El oficial dijo: «Líder de Engin, ¿quieres casarte con Esla Ozlem por tu propia voluntad?», dijo. «Sí», dijo Engin, con los ojos brillantes. El oficial dijo: «Esla Ozlem, ¿quieres casarte con Engin Onder por tu propia voluntad?», dijo. Esla dijo: «Sí», pero su conciencia estaba agobiada por los planes de Metin. Metin le dijo a Esla antes de la boda: «Hazle la propuesta de matrimonio a Engin, dejaremos en paz a Cian. Engin está enamorado de ti, no dejes que vea a nadie más que a ti, haz que firme su firma», agregó, con una sonrisa astuta. Esla: «¿Y si él no me quiere?», dijo, con miedo. Metin dijo: «¿Qué haces? Deja que Cian esté solo, deja que sienta el miedo en sus huesos, con venganza». La boda se celebró, todos felicitaron. Cian dijo: «Hermano, felicidad», pero sospechaba de la apresurada decisión de Engin. Sinem notó que Metin y Sila susurraban: «Están planeando algo», se dijo a sí misma. Engin y Sila regresaron a casa. Engin dijo: «Estoy en un sueño porque me casé contigo, felizmente. Es como si estuviera en un sueño, pero no me perdonarás por meterte en este juego», dijo Sila, desde adentro. «Engin, pasaré el resto de mi vida tratando de hacerte feliz», dijo, besando su mano. «Gracias por tomarme de la mano, por ser mi compañera de vida, te amo», agregó. Esla dijo: «Yo también te amo, esposo mío», pero la sombra de Metin le apretaba el corazón. Engin dijo: «Una nueva vida está comenzando. ¿Estás lista?»,
¿Esposa? Dijo, riendo. Sila dijo, estoy lista, pero la culpa la corroía por dentro. Cian y Dagger estaban junto a Mukaddera en el hospital. Cian dijo, mamá, vamos, levántate, estamos aquí. La daga y tu nieto están aquí, tenemos la respuesta a tus preguntas, levántate y pregunta, agregó, con suerte. Destinado, si conozco a mi madre, será por ti, dijo Dagger, entre lágrimas. Mi madre pensó en nuestra felicidad, luego dijo que molestaría a mis seres queridos, dijo Cian. Pero ella recordó que era madre, se arrojó frente a una bala por nuestro hijo, eso no lo puedo olvidar, continuó. Tal vez tu madre también quiera enmendar las cosas. Anímate, hazle preguntas, le dijo a Dagger. Cian salió a hablar por teléfono. Nadie se enterará de esto, ni siquiera mi hermano, dijo. Daga dijo, ¿con quién estás hablando, Cian? Preguntó, dudoso. Los fantasmas de mi pasado, no sé cuándo terminará, dijo Cian, con voz cansada. Cuéntamelo, tal vez te ayude, dijo Dagger, ansiosamente. La mujer que le disparó a mi padre será liberada mañana, es una herida vieja. Pensé que no dolería, pero lo hizo, dijo Cian. Dagger dijo, no vas a hacer nada estúpido, ¿verdad? Dijo, con miedo. Solía hacerlo, pero te tengo a ti, no te arriesgaría a ti ni a mi hijo, dijo Cian. No se lo digas a nadie, solo entre tú y yo, especialmente para que mi mamá no lo sepa, agregó decentemente. Dagger negó con la cabeza, pero la inquietud dentro de él estaba creciendo. Cemil estaba preparando su maleta en el jardín de la mansión. Me han aceptado para un trabajo, me voy a Bodrum, dijo. La daga dijo, ¿tan pronto, hermano? Ella dijo, llorando. Mi Rosa no está lejos, si pasa algo, vendré, no llores, dijo Cemil, abrazándola. No puedo, Liv, si haces esto, dijo Dagger, entre lágrimas. Cemil dijo, estás confiado a Cian, cuida a mi sobrino como a tus ojos, volviéndose hacia Cian. Encima de mi cabeza, estoy tan cerca como un teléfono si algo sucede, dijo Cian. Cemil dijo, ¿vas a ver a esa mujer, Daga? Preguntó, por última vez. La daga no respondió, no sabía qué hacer, su corazón estaba confundido. Dagger estaba de pie resueltamente en el pasillo de la mansión. Iré a esa reunión, dijo. Decidas lo que decidas, estoy contigo, dijo Cian, sosteniendo su mano con fuerza. Lo sé, dijo Dagger, con los ojos llenos de esperanza y miedo. Iba a asistir a una reunión para confrontar a su madre, a pesar de las objeciones de Cemil. Tu madre nos dejó por otro hombre, si supieras la verdad, le escupirías en la cara, dijo Jamil, enojado. Daga dijo, hermano, por favor, di la verdad, ¿por qué estás tan enojado? Dijo, suplicante. Cemil prefirió guardar silencio, la determinación de Dagger le preocupaba. Cian conoció al abogado Berrin. Tu padre tiene otro hijo, él está detrás de la herencia, dijo Berrin. Cian dijo, ¿quién es esta hermana? Preguntó, sorprendido. Slaoth-Lem, tu hermano, dijo Berrin, fríamente. Cian dijo, ¿cómo se interpuso entre nosotros? Dick. Una basura como la mujer que le disparó a mi padre. Dijo, enojándose. Cuando Dagger fue a ver a su madre, se encontró con Cian. ¿Por qué viniste aquí? Él dijo, Cian. Mi madre me pidió que viniera aquí, dijo Dagger, con voz temblorosa. Cian se congeló. ¿Es la mujer de la que mi padre se enamoró de tu madre? Dijo, en estado de shock. Daga dijo, ¿qué estás diciendo? Cian, dijo, confundido. Cian se había enterado de que la mujer que pensaba que había matado a su padre era la madre de Dagger. Metin conoció a Sila en secreto. Tu esposo nos hizo la vida más fácil. Diviértete, dijo, con una sonrisa astuta. Sinem le preguntó a Metin,
¿Qué estás haciendo con Sla?, preguntó, dudoso. Dejaremos a Cian en paz, revisaremos a Engin, borraremos, dijo Metin, avanzando en su plan. Sla, de camino a su luna de miel con Engin, dijo: apaga tu teléfono, seamos tú y yo. Engin dijo: por supuesto, esposa mía, nadie debería interponerse entre nosotros, felizmente. Dick. El plan de Metin estaba funcionando. Cian no debería poder hablar con Engin, debería volverse loco, se dijo a sí mismo. Sinem se dio cuenta de los malvados planes de Metin. Todos saldrán lastimados, dijo, con miedo. Daga abrazó a Cian y le dijo: me enfrentaré a mi madre, pero soy fuerte contigo. Cian dijo: te protegeré a ti y a nuestro hijo, no caeré en las trampas de Metin. El fuego de venganza de Metin estaba dirigido a Cian y Dagger. Sus oscuros planes estaban preñados de desastre.